A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos, bienvenidos nuevamente a Rompiendo mitos en nutrición. Para el día de hoy les he traído un interesante tema que se trata de conocer qué son los alimentos procesados, qué son los alimentos poco procesados y por otro lado los ultraprocesados. Primero que todo quiero decirles que no existe alimento que tenga cero proceso de manejo, de cultivo, de elaboración, etc. Todos los alimentos sufren cierto procesamiento en la medida en la que aparecen a partir de la semilla y hasta el momento en el que van a llegar a nuestra boca. Si nos ponemos a pensar en general, por ejemplo, una mazorca de maíz o de choclo, tiene que sufrir un proceso en su siembra, posteriormente en su cultivo, todos los cuidados que requerirá para evitar las plagas, evitar los climas extremos, las circunstancias que afecten la cosecha, posteriormente ya la cosecha, la recolección, el transporte y finalmente hasta que llega a nuestro plato. Todo esto es un proceso, lo que pasa es que no son procesos de industrialización. A eso se refiere cuando nos ponemos a hablar acerca de alimentos procesados. Cada vez existen más dudas en relación a la comida. Las personas necesitan saber de dónde viene la comida. Empieza esa inquietud, ¿es orgánico? ¿No es orgánico? ¿Es libre de transgénicos? ¿No lo es? ¿Contiene o no contiene gluten? ¿Contiene o no contiene azúcar? En realidad se vuelve un tema súper complejo tomar una decisión alimentaria frente a una comida. No va a existir nunca alimento perfecto, así como tampoco vamos a satanizar algún otro tipo de alimentos. Lo ideal es llevar una dieta equilibrada, es llevar una alimentación balanceada en la que hagamos las mejores elecciones posibles. Y aquí en relación a las elecciones frente a la comida, justamente lo menos procesado será lo mejor. Lo menos procesado me refiero a que sean alimentos que no necesiten venir en un empaque, inclusive ciertos vegetales que vienen sometidos a una atmósfera especial para que no se marchiten, no se dañen fácilmente, podrían considerarse levemente procesados, ya que están establecidos en un empaque que conserva unas circunstancias específicas para que ese vegetal no se nos dañe hasta que lo abramos y lo podamos consumir. Entonces vamos a buscar siempre la mejor versión de nuestro alimento. Si nos toca comprar esos vegetales, ya tenemos en cuenta que está sometido a una circunstancia especial y que a partir de entonces empezará su proceso de degradación. Esto pasa con las atmósferas controladas de ciertos alimentos que definitivamente han servido mucho en la industria alimentaria como conservar un alimento fresco, así como los procesos de congelación y QF ultracongelación han servido para que un alimento cosechado rápidamente sea sometido a calor, luego a mucho frío y entrar a una etapa de ultracongelación en la que no se afecte las texturas y no se afecte a nivel celular ese vegetal. Ahí muchas veces la gente me pregunta si es que tiene la misma ventaja un alimento congelado, por decir un brócoli congelado, versus un alimento recién cosechado o que lo podemos consumir en la siguiente semana de la compra. Bueno, en ese sentido, el que ha sido congelado podría llamarse un poco más fresco en relación a sus componentes.
¿A qué me refiero? A que ese alimento fue cosechado en el momento justo. Fue limpio, cocinado al vapor y ultra congelado. O sea, se trata de conservar al máximo sus nutrientes. En cambio, viceversa, el otro que ha sido cosechado, ha pasado exposición calor-frío, ha estado conservándose durante varios días, por más que sea fresco aparentemente, ha venido ya en un proceso de degradación y de pudrición y de afectación de su textura y de sus características que le ha hecho perder un poco sus propiedades. Entonces, por eso es que quiero hacerles dar cuenta de que inclusive un alimento aparentemente fresco tampoco es un alimento perfecto versus un alimento aparentemente procesado. Ahí hay muchos matices y hay muchas finas líneas que necesitamos conocer para tomar decisiones adecuadas frente a nuestra comida. Igual no va a ser lo mismo congelar un alimento nosotros en nuestro congelador de casa que un proceso de industrialización como un IQF o algo que sea de ultra congelación, ya que las características se conservan casi intactas cuando es en un proceso de industrialización versus los cristales y el daño celular y la ruptura que se produce en un congelador de casa. Así que no va a ser lo mismo y eso tienen que tenerlo en cuenta para no esperar lo mismo en relación a la textura y a los beneficios que les va a aportar ese alimento. ¿Qué más sucede con relación a los alimentos procesados? Pues lamentablemente los alimentos procesados normalmente vienen con grandes mezclas de sustancias, vienen con grandes mezclas de componentes que generan sabor, aditivos, resaltadores de sabor, conservantes. Pues todo eso hace que nuestra comida pierda beneficio y que por lo tanto ya no sea un alimento primario y único. Como por ejemplo decir el arroz. El arroz sí sufre un proceso en el que el cultivo, luego se pila el arroz, se le retira la corteza, etcétera, etcétera, pero finalmente queda un alimento en versión primaria y si es integral queda más primario todavía, comparativamente con un alimento ya procesado. Por ejemplo, de misma manera integral, los fideos integrales ya van a contener una mezcla de harina integral, agua, huevos, sal, grasa, etcétera, que ya deja de ser el alimento único y primario y se vuelve un alimento procesado. Hay, como les digo, versiones mejores y peores de un alimento procesado. Por eso finalmente nos podemos orientar un poco en relación a el semáforo de los alimentos que nos va a orientar en relación a las cantidades de grasa, azúcar y sal. Y pues en buena hora la industria alimentaria ha decidido tomar cartas en el asunto y reducir las sustancias aditivas que pueden marcar como una alerta en su etiqueta. Eso ha servido para que busquemos hacer ciertas modificaciones en las recetas de ciertos alimentos procesados para que sean un poquito menos malos. Definitivamente no quiere decir que todos los ultraprocesados, que todos los alimentos que vienen en empaque son malos. No podemos señalar así, tampoco es correcto hacerlo de esta manera. Tenemos que buscar la mejor versión de cada cosa. Así como del pan, buscaremos que el pan no hay que satanizarlo, que no es lo peor, pero buscaremos su mejor versión, es decir, algo que contenga semillas, que contenga harina real integral, que contenga hojuelas. Buscaremos su mejor parte, que sea más artesanal y menos producido en masa, en procesos de industrialización. Todo eso va a ayudar a tomar mejores decisiones frente a la comida que vamos a consumir. ¿Qué hay en alimentos procesados que siempre nos llama la atención? Hay un ingrediente que viene muchas veces oculto, muchas veces viene enmascarado o inclusive con otras denominaciones. Es algo que les gusta a todos, nos gusta a todos, me incluyo. Eso se llama azúcar. Pero la forma en la que viene el azúcar en el alimento procesado no es la misma en todas sus versiones. No es lo mismo pensar azúcar quizá en un helado de crema con azúcar, que es un alimento procesado, o el azúcar que puede venir incluida junto con otros componentes que amilanan su absorción. Uno de esos componentes, la fibra.
El cuerpo tiene diferentes formas de recibir ese azúcar. Ese azúcar, finalmente, todo carbohidrato va a terminar convirtiéndose dentro de nuestro cuerpo en azúcar. Sí, el azúcar es la fuente primaria de energía para nuestro cerebro y para todo nuestro organismo. No es que necesitamos el azúcar blanca como tal, lo que necesitamos es ese derivado de glucosa proveniente de todos los almidones, todos los hidratos de carbono, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, que terminan convirtiéndose en azúcar. Pero lo que sí tenemos que poner atención es que en nuestra comida procesada no predomine el azúcar. Fijarnos que en esa caja, que en ese envase, no venga con grandes cantidades de azúcar por cada porción. Es fácil mirar el semáforo y fijarnos que no salga el semáforo rojo en relación al azúcar. Pero la industria alimentaria lamentablemente nos ha convencido de otras cosas que se llaman, sustitutos del azúcar y que nos van a generar un sabor dulce. Esto se usa en ciertas circunstancias para calmar esa necesidad imperiosa de consumir azúcar. El azúcar genera neurotransmisores que provocan una sensación de placer en nuestro cuerpo, y por eso es que el organismo nos pide azúcar cuando tenemos una situación difícil, estrés, tristeza, preocupación, antojo, porque necesitamos algo que nos reanime, que nos genere placer. Bueno, los sustitutos del azúcar, se ha entendido que esa es su misión, generar placer. Pero finalmente, si es que abusamos de los sustitutos de azúcar, o sea, los que son 0 calorías pero que dan un sabor dulce, a la final nuestro cuerpo sigue pidiendo, y si es que se nos sale de control, no va a funcionar. La idea de estos sustitutos es aplicar un poquito para quitar el sabor amargo quizá de un café, o para que una persona diabética pueda disfrutar de una torta de cumpleaños sin tener que reprimirse demasiado. Pero recordemos que no solo es eso lo que va a terminar derivando en azúcar. Por ejemplo, en una torta va a terminar derivando en azúcar también la harina. Así que hay que determinar componentes, mezclas de ingredientes para que este sujeto pueda disfrutar de aquello, pero que no le resulte al mismo tiempo una bomba de azúcar. En ese sentido, sí tenemos que cuidarnos de los procesados, vigilando la cantidad de azúcar que contiene. Otra sustancia es el glutamato, que es un intensificador de sabor. Se han visto en ciertos estudios publicados últimamente que el glutamato es algo que realza el sabor de las comidas, sobre todo de sal. Ya hablamos del azúcar, ahora vamos con la sal. Se ha visto que provoca procesos inflamatorios, genera circunstancias reactivando una serie de molestias en algunas personas, por ejemplo, con aquellas personas que tienen fibromialgia, que es una enfermedad que genera mucho dolor a nivel muscular, bastante desgastante en quien la padece. Pues los estudios han demostrado que si reducimos el glutamato en la dieta, se reducen los dolores de la fibromialgia. Entonces, ¿cómo va a saber una persona dónde viene el glutamato? Evitando procesados. Mirando la etiqueta, ¿tiene glutamato? Pues evito comerlo. Pero para que no se tenga que complicar leyendo etiquetas todo el tiempo, evite comprar cosas que vengan en empaque, en lata, en tarro, en funda, en caja. Comprar cosas de origen más natural, que, como les dije, va a sufrir un procesamiento agroindustrial, pero no va a sufrir un procesamiento con una mezcla de ingredientes, con realzantes del sabor, con sustancias aditivas, con conservantes, porque eso ya son los ultraprocesados. Hemos tenido que echar manos de ellos todo el tiempo, hemos tenido que recurrir a ellos en múltiples circunstancias, pero lo más importante va a ser darnos cuenta de que eso no puede constituir una dieta habitual, que eso tiene que ser algo muy esporádico, y sobre todo enseñarlo a nivel intrafamiliar, que por ejemplo los niños sepan que eso no es comida real, que comida real es la que se ve que contiene ese alimento, es ese maíz que sacamos la mazorca y que lo comemos, no es tortillas de maíz, hojuelas de maíz, crispies de maíz, no, eso ya no es maíz, eso es un alimento procesado.
maíz es tal cual como lo encontramos en la naturaleza. Ahí es fundamental encontrar los ejemplos y la diferencia para que esto se vaya aprendiendo de por vida y se constituya un hábito y no se constituya un choque generacional, no se constituya como que toda la vida he comido así, ahora voy a empezar a cambiar. Hacerlo paulatinamente, hacerlo progresivamente durante todas las etapas de la vida, y para quienes tenemos hijos, ir generando en nuestra familia una cultura más de comida real que de alimentos procesados. Eso inclusive a nivel mundial tiene ya tendencias alimentarias, tiene muchos expertos que están hablando acerca de ese tema. Es impresionante darse cuenta cómo la gente ha decidido un sustituto de comida en vez de aprender a comer comida real, algo que le dice que contiene todos los nutrientes que ella necesita para no tener que cocinar. No, en realidad lo ideal es hacer comida fácil, hacer comida poco complicada, pero a partir de materias primas reales. Eso es comer de forma saludable, no estarse llenando de sustancias químicas, de azúcares, de sustitutos, porque en realidad nuestra comida tiene que ser omnívora, como la hemos venido planteando, y compuesta por componentes que crecen en la naturaleza. Mientras más primario el alimento, más saludable será. Y no solo hablando de temas de complicación con el azúcar, como la diabetes, o de la fibromialgia con el glutamato, o de la hipertensión con el sodio, o de la enfermedad celíaca con el gluten. No, hablando de una persona normal, saludable, que no tiene grandes enfermedades, que no tiene grandes factores de riesgo, pero que quiere seguir estando saludable. El consejo: comer comida real, beber agua pura y hacer actividad física, dormir sanamente y llevar un estilo de vida posiblemente lo más alejado del estrés, porque eso también a veces nos sabotea nuestra forma de estar saludable. Espero que con esto hayan aprendido a identificar los alimentos procesados, se hayan podido dar cuenta de que no existe un alimento absolutamente puro y absolutamente benigno. Existen alimentos que pueden estar mejor que otros. Mientras más comida real y menos procesado, vamos a conseguir más salud en nuestro cuerpo y en nuestra familia. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.